NIA 100. Carta de actuación profesional. Un encargo de aseguramiento es un encargo en donde un contador público tiene como principal objetivo obtener evidencias suficientes que permitan expresar una conclusión, cuyo fin es incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe, distintos de la parte responsable acerca del resultado de la medida o la evaluación de una materia subyacente, teniendo como objeto de análisis sobre la base de ciertos criterios. El objeto de análisis puede ir destinado a diferentes áreas, como por ejemplo a los estados financieros. El objeto del contrato de aseguramiento es proporcionar la calidad de la información financiera, garantizando que ésta sea verificable, pertinente y confiable para la toma de decisiones. De igual forma, tiene como objetivo primordial obtener una seguridad razonable o una seguridad limitada, dependiendo si la información está libre de errores materiales. Esta norma internacional sobre contratos de aseguramiento es utilizada normalmente para plantear los objetivos ya definidos, los procedimientos a utilizar en la auditoría de los estados financieros. El contrato de aseguramiento es la afirmación por parte del auditor de su disposición para realizar el trabajo encomendado de la manera más indicada posible de acuerdo a los estándares internacionales. Por su parte, también es la aceptación por parte de la administración del proceso o de cómo se llevará a cabo el proceso de auditoría, siempre teniendo en cuenta los objetivos de esto. Objetivos y principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. El propósito de esta norma internacional sobre auditoría es establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. El auditor deberá conducir una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, planear y desempeñar con una actitud de excepcionismo profesional, reconocido que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en forma errónea. Responsabilidad por los estados financieros. El auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, y la responsabilidad de preparar y presentar los estados financieros es de la administración de la entidad. La auditoría de los estados financieros no revela a la administración de sus responsabilidades. Términos de los trabajos de auditoría. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y dar lineamientos sobre el acuerdo de los términos del trabajo con el cliente y la respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los términos de un trabajo por otro que brinde un nivel más bajo de certeza. El auditor y el cliente deberán acordar los términos de trabajo. Los términos acordados con el cliente necesitarían ser consignados en una carta compromiso de auditoría u otra forma apropiada de contrato. Esta norma internacional de auditoría pretende ayudar al auditor en la preparación de cartas compromiso relativas a auditorías de estados financieros. Los lineamientos son también aplicables a servicios relacionados, cuando se ha de prestar otros servicios como servicios de asesorías sobre impuestos, contabilidad o administración. Puede ser apropiado emitir cartas por separados. Cartas compromiso de auditoría. Esta carta documenta y confirma la aceptación del nombramiento por parte del auditor, el objetivo y el alcance de la auditoría, el grado de las responsabilidades del auditor hacia el cliente y la forma de cualesquier informes. Debe enviarse antes de iniciar el trabajo para evitar malos entendidos respecto del trabajo. NIA 300. Planificación de una auditoría de estados financieros. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor
de planificar la auditoría de estados financieros. El auditor deberá planear el trabajo de auditoría de modo que la auditoría sea desarrollada de una manera efectiva. La planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcances esperados de la auditoría. El auditor planea desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría, la experiencia del auditor en la entidad y su conocimiento del negocio. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, porque es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que desarrollan un trabajo, porque es relevante para todas las fases de una auditoría y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. Al desarrollar una auditoría de estados financieros, el auditor debería tener o adquirir un conocimiento del negocio suficiente para que le sea posible identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que a su juicio puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros o en el examen o en el dictamen de auditoría. Identificación y evaluación del riesgo de error material. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de sus respuestas a los riesgos valorados. 330. Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor sobre los estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados. Su objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de las respuestas adecuadas a dichos riesgos. Esta norma establece la responsabilidad del auditor para responder en forma global a la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros a través de aplicación de procedimientos de auditoría, evaluación de riesgo y control interno. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. Evidencia de auditoría. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan estados financieros y los procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. El auditor deberá obtener evidencia suficiente, apropiada de auditoría,
para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. Pruebas de control. Estas significan pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. Procedimientos sustantivos. Significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para así detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros, y son de dos tipos: las pruebas de detalles de transacciones y balances y los procedimientos analíticos. El dictamen del auditor sobre los estados financieros. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen del auditor, emitido como resultado de una auditoría practicada por un auditor independiente de los estados financieros de una entidad. Muchos de los lineamientos proporcionados pueden adaptarse a dictámenes del auditor sobre la información financiera distinta de los estados financieros. El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo a un marco de referencia aceptable para informes financieros, ya sean las normas internacionales de contabilidad o normas o prácticas nacionales relevantes. NIA 100. Carta de actuación profesional. Un encargo de aseguramiento es un encargo en donde un contador público tiene como principal objetivo obtener evidencias suficientes que permitan expresar una conclusión, cuyo fin es incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe, distintos de la parte responsable acerca del resultado de la medida o la evaluación de una materia subyacente, teniendo como